Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes. Depende de dónde estéis en el mundo, pero bienvenidos a todos y a todas a este webinar. Ya sabéis que esto va a ser un ciclo de 3 webinars. Este va a ser el primero de 3 que se van a impartir en las próximas semanas. El siguiente será la semana que viene, el siguiente será dentro de 2 semanas. Y la idea es enfocar estos 3 webinars principalmente en la gestión de la continuidad del negocio. En este primer webinar os voy a ver un poco a más alto nivel sobre cómo plantear un proyecto y os voy a dar también pinceladas de buenas prácticas y recomendaciones que os voy a dar para plantear un proyecto de continuidad de negocio. Y en los otros webinars, los que voy a impartir la semana que viene y la siguiente, entraremos en cosas más específicas. La idea es que tengáis una base para tener pues unos conocimientos mínimos para saber cómo encarar un proyecto y cómo desarrollar las partes más importantes de un proyecto de continuidad de negocio. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. En el webinar de hoy, básicamente, resumiéndolo mucho, os voy a comentar cuáles son las etapas principales para abordar un proyecto de continuidad de negocio. Os voy a comentar también cuáles son los recursos más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto de este tipo. También os hablaré de la ISO 22301 porque ese estándar es clave en esta gestión de la continuidad de negocio, porque es el estándar ISO que define unos principios básicos para un sistema de gestión de continuidad de negocio. Eso significa las iniciales SGCN, Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio. Y pues al final, si queremos abordar un proyecto de gestión de la continuidad de negocio, lo habitual es basarse en la ISO 22301. Hay otros estándares también, sobre todo si nos queremos enfocar a seguridad de la información. Hay estándares también dentro de la serie de ISO 27000, pero nosotros vamos a verlo desde una perspectiva más genérica, más global, con lo cual nos basaremos en la ISO 22301. Pero bueno, eso también lo vamos a ir viendo poco a poco. Y al final pues tendremos también una sesión breve de preguntas en la que voy a intentar de responder a vuestras preguntas. Presentación. Bueno, esto es lo que siempre intento de abordar en el menor tiempo posible, porque la idea no es hablar de mí, la idea es hablar de la gestión de la continuidad del negocio. Pero bueno, para que tengáis una breve referencia, soy consultor, auditor, docente, universitario, colaboro con varias universidades y como consultor pues llevo trabajando en este mundillo, en este mundo de la seguridad de la información, de la continuidad de negocio, de las tecnologías. Llevo ya trabajando en este sector más de 15 años y pues principalmente ahora trabajo desde mi casa con esto de la pandemia, hago teletrabajo desde casa, pero me he movido mucho por el mundo y he viajado mucho por Latinoamérica. He tenido proyectos en Chile, en Perú, en Costa Rica, en Colombia, en México, en Guatemala, también en Estados Unidos, también a nivel europeo, pues además de en España, porque resido actualmente en España, pero también he tenido proyectos en Portugal, en Italia, en Reino Unido, en Francia, tengo actualmente algún proyecto, en Italia, con lo cual, pues con esta experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de los años, a lo largo de estos más de 15 años, en diferentes proyectos, con diferentes entornos, diferentes empresas, pues tengo una experiencia que pues creo que puedo compartir algo con vosotros y al final la idea pues también es eso, al final independientemente del objetivo del webinar, que es hablar sobre cómo enfocar un proyecto de continuidad de negocio, pues con esa base también la idea es que pueda compartir ese conocimiento que tengo, que he adquirido con el paso de los años, para que os pueda servir también como experiencia para que pueda compartirlo con vosotros, para que os sirva también de algo, que podáis aprender cosas nuevas también, que esa es la idea. Bien, pues etapas de un proyecto de continuidad de negocio. A ver, un proyecto de continuidad de negocio al final se puede resumir en 4 etapas, básicamente. Siempre cuando planteamos un proyecto de continuidad de negocio hay que llevar a cabo una primera etapa de análisis. En esa primera etapa de análisis, básicamente, a grosso modo, lo que tenemos que ver es qué tenemos, qué existe en la empresa. Para eso, lo que se suele hacer es un BIA, un Business Impact Analysis, un análisis de impacto en el negocio, y después de eso también se hace un análisis de riesgos. Hay gente que lo hace al contrario. Hay gente que hace primero el análisis de riesgos
y luego hace el análisis de impacto en el negocio, el VIA. ¿Qué es mejor, hacer antes el VIA o el análisis de riesgos? Esto depende. O sea, esto depende mucho de cada empresa, aunque lo normal es primero hacer el VIA y después el análisis de riesgos. Independientemente del orden, al final vamos a tener o vamos a identificar, por una parte en el VIA, vamos a identificar cuáles son las actividades, cuáles son los procesos o cuáles son los componentes que dentro de un servicio que son importantes para ese servicio. Además, esos componentes o esas actividades o esos procesos van a tener unos recursos que también podemos identificar como activos. Y esos activos al final pueden tener asociados unas amenazas. Y esas amenazas pueden implicar que esas actividades se pueden interrumpir. Entonces, en nuestro trabajo en el VIA será identificar para cada servicio, porque al final cuando hablamos de control de negocio, siempre el foco son los servicios. Si somos una empresa que proporciona un servicio de call center o un servicio de venta a través de Internet, pues ese es el servicio de venta a través de Internet. Hay empresas que proporcionan muchos servicios, no solamente venta por Internet, a lo mejor también es venta en una tienda o también tiene el proceso de producción de los elementos que vende, no solamente venta, o sea, no es solamente distribución de productos, sino que también fabrican los productos. Entonces, primero tenemos que acotar qué servicios vamos a incluir dentro de esa continuidad de negocio. Pero una vez que tenemos esos servicios, tenemos que identificar cuáles son las actividades, cuáles son los componentes que posee ese servicio, de forma que identifiquemos cuáles son los componentes, actividades, procesos que son más relevantes o que son más prioritarios. Ahí lo que tenemos que identificar es tiempos o prioridades, mejor dicho. Es decir, tenemos que poner orden, tenemos que poner prioridad, tenemos que saber qué actividades o qué componentes son más importantes, porque no todas van a ser igual de importantes. Habrá algunas que sean más importantes que otras. Dentro de un call center, a lo mejor es importante que la persona que te coja el teléfono pueda tener la línea disponible, pero también va a ser importante que haya una persona para coger ese teléfono. Entonces, ¿qué es más importante o qué es más prioritario? Eso al final es lo que tenemos que hacer en esa etapa de análisis. Tenemos que identificar todas esas actividades y priorizar esas actividades, porque no todas van a tener la misma prioridad. Habrá algunas que serán más importantes que otras. Ahora, esas actividades van a tener asociadas unos recursos. Van a tener, por ejemplo, en el caso del call center, pues los recursos ahí van a ser personas, va a ser equipamiento hardware, porque la persona que te coge el teléfono tendrá un ordenador donde va a registrar las llamadas y ese ordenador tendrá un software, un sistema operativo o una plataforma donde vas a registrar las llamadas. Entonces, al final cada actividad necesita unos recursos y esos recursos les pueden afectar a una amenaza. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en mi equipo y se infecta con un virus, no voy a poder trabajar, con lo cual se va a interrumpir el servicio. Entonces, esas amenazas son las que tengo que identificar en análisis de riesgos. ¿Por qué? Pues porque básicamente pueden provocar una interrupción de la actividad, lo que puede provocar también una interrupción del servicio. Y eso es lo que tengo que hacer en esa etapa de análisis. Tengo que, primero, identificar para cada servicio los componentes o actividades o procesos de ese servicio, pero es que además por cada actividad ya sé que voy a tener unos recursos y esos recursos les van a afectar unas amenazas. Y dentro de la etapa de análisis de riesgos, tengo que identificar las amenazas que le puede afectar para prevenir que si, por ejemplo, tengo un equipo al que le puede afectar un malware, pues tengo que hacer un tratamiento. O sea, si yo de entrada sé que tengo equipos sin antivirus, una amenaza que le puede afectar es un malware, un virus. Entonces, eso claramente es un riesgo, lo tengo que tratar. Y el tratamiento significa que tendré que implementar controles, básicamente que tendré que instalar un software antivirus. Pero todo ese proceso de identificar las actividades, de priorizarlas, identificar riesgos, tratar los riesgos, todo eso vamos a hacerlo en la etapa de análisis. Esa es la primera etapa, además, es una de las etapas más importantes.
Ahora luego más adelante también os voy a mostrar algunos estándares en los que os podéis basar para hacer esa etapa, ese vía y ese análisis de riesgos, porque ya os digo, esta etapa es una de las etapas más importantes y es una de las etapas primarias, digamos, en este proceso, con estas etapas de un proyecto de control de negocio. Ahora, una vez que hemos hecho ese análisis, una vez que hemos analizado lo que tenemos, la siguiente etapa es pensar qué vamos a hacer, definir estrategias. ¿Necesito un data center redundado? O en el caso del call center, ¿necesito otro call center que esté en otro lugar, que sea exactamente igual que el que tengo principal, pero que esté redundado en otro lugar? Porque si se interrumpe el primario, a lo mejor necesito volver a la normalidad de manera inmediata. Y si se destruye, por ejemplo, hay un fuego y se destruye el call center que tengo primario en menos de 24 horas necesito dar servicio, pero no puedo darlo en el primario porque se ha destruido, pues necesito un alternativo. Entonces, esas decisiones que tengo que tomar se hacen en la etapa de estrategia con los resultados que he obtenido en la etapa anterior, la etapa de análisis, la etapa del guía y la etapa del análisis de riesgos. Entonces, en esa etapa simplemente es ponerse a ver resultados y tomar decisiones. La siguiente etapa es ponerlo todo un poco en orden y escribir mi plan de continuidad de negocio. PCN son las iniciales de plan de continuidad de negocio. Y esta etapa también es una de las más importantes. Un plan de continuidad de negocio básicamente identifica, resumiéndolo mucho, ¿vale? Esto se puede hacer muy complicado, puede ser algo que sea muy complejo. De hecho, hay empresas que tardan meses en desarrollar su plan de continuidad de negocio. Pero esto, al final, la base de un plan de continuidad de negocio es identificar cuáles son los diferentes escenarios que pueden provocar una interrupción del negocio. Posibles escenarios que pueden producirse: que se incendie el edificio, que las personas se pongan malas, por ejemplo, por una pandemia, que los sistemas de información donde tengo alojado el servicio dejen de funcionar por un ataque malware, por una avería, también puede ser, pero por cualquier motivo se puede interrumpir. Entonces, la idea es identificar todos los escenarios posibles que pueden provocar una interrupción de la actividad o del servicio, mejor dicho, una interrupción del servicio. Entonces, para cada escenario que puede provocar la interrupción del servicio, tengo que identificar cuáles son las acciones concretas que voy a llevar a cabo para volver a la normalidad. Ahora, en esta etapa del plan de control de negocio también se suelen diferenciar dos etapas. Hay una etapa de respuesta y una etapa de recuperación. La respuesta es: se interrumpe el servicio del call center. Vale, pues tengo en la etapa de estrategia he definido que necesito un call center alternativo. Vale, pues la respuesta es: una vez que se para el primario, me voy al secundario. Hago desplazar a todo el personal a un edificio contiguo donde tengo otro data center, donde tengo otro call center y donde la gente puede seguir trabajando y puede seguir dando el servicio de call center. Vale, pues traslado todo el personal a ese segundo edificio donde tengo mi infraestructura para seguir dando el servicio de call center. Esa es la respuesta. Ahora, yo necesito volver a la normalidad, necesito una etapa de recuperación para que todo el personal que he trasladado a un edificio temporalmente, donde voy a seguir dando el servicio, pero seguramente no va a ser el mismo nivel, porque es un servicio que he contratado de forma exclusiva para situaciones temporales. Eso significa que los recursos que voy a tener en ese segundo edificio no van a ser los mismos seguramente, porque costaría mucho dinero tener un segundo edificio con las mismas características, con la misma capacidad que el primario. Eso suele ser una inversión que no suelen contemplar todas las empresas porque es para situaciones muy puntuales, con lo cual ese segundo edificio es para cosas muy puntuales, de forma que la capacidad y los recursos que voy a tener ahí van a estar limitados. Entonces, la idea no es estar ahí, la idea es estar ahí, o sea, no es estar ahí de forma indefinida. La idea es estar en ese segundo edificio de forma temporal para que una vez que he recuperado el edificio principal pueda volver a la normalidad. Entonces, en el plan de continuidad de negocio siempre se diferencia una etapa de respuesta y una etapa de recuperación para volver a la normalidad al 100%.
Entonces, eso lo podemos identificar para cada escenario. Para cada escenario que hemos identificado en el plan de control de negocio, tenemos una etapa de respuesta y una etapa de recuperación. Pero al final tenemos que definir para cada plan, para cada escenario, cómo vamos a dar respuesta y cómo vamos a volver a la normalidad. Eso es básicamente el plan de control de negocio. Ahora, también lo que se suele hacer en el plan de control de negocio es incluir un apartado para contacto, es decir, contactos, personas que están involucradas en el plan de control de negocio. Por ejemplo, en un call center, pues necesitaré al responsable de servicio, al responsable de personal, al responsable a lo mejor de recursos humanos. Voy a necesitar una serie de personas que están involucradas dentro de ese servicio para ponerme en contacto con ellos y coordinarme. Coordinarme a la hora de llevar a cabo todas las acciones que tengan que ver con el plan de control de negocio, con el escenario que se haya producido. Si tengo que desplazar a la gente a otro edificio, pues tendré que hablar a lo mejor con la persona del edificio, del otro edificio, tendré que hablar con recursos humanos para que organice a la gente para que se desplace, cómo vamos a hacerlo, cuándo, todo eso, para coordinar todo eso necesito unos contactos y lo ideal es que todos esos contactos, el teléfono o el correo, estén también incluidos dentro del plan de control de negocio. Ahora, una vez que tenemos ese plan de control de negocio, el siguiente paso y último paso es hacer pruebas. ¿Por qué son importantes las pruebas? Son importantes al final las pruebas porque todo puede quedar muy bien escrito, podemos tenerlo todo muy bien documentado, pero os puedo asegurar que si eso nunca se lleva a la práctica y el único momento que lo llevamos a la práctica es un escenario real, es decir, que se quema el call center primario, tenemos que irnos al secundario, no va a funcionar seguro, seguro, porque en la teoría todo está muy bonito y todo está muy claro, pero cuando lo llevas eso a la práctica, pues primero, la gente no sabe cómo actuar, la gente no sabe con quién tiene que hablar. La gente en ese momento de crisis lo que va a hacer es mirar el documento y a lo mejor va a ser la primera vez que va a haber documento y no va a saber cómo leer o cómo encontrar la información en ese documento. Entonces, la idea de esto es entrenar a la gente, la idea de esto es concienciar a la gente, la idea de esto es implicar a la gente en el uso o en el manejo de ese plan de control de negocio. Con lo cual, tenemos que hacer pruebas. Esas pruebas no tienen que ser reales, pueden ser y suelen ser simuladas. Es decir, la prueba no significa que si he identificado como escenario, un escenario puede ser, por ejemplo, la destrucción del call center o del edificio, no voy a destruir obviamente el edificio, puedo simular. Esa simulación puede ser, pues, por ejemplo, que todo el mundo se siente en una sala, todo el mundo, me refiero a todo el mundo implicado en el plan de control de negocio, os podéis reunir todos en una sala y hablar sobre cómo actuaríais en caso de una interrupción del servicio, en un escenario de los que habéis identificado en el plan de control de negocio. O sea, se trata un poco de, una idea sería imaginaros qué pasaría, cómo actuaríais en ese escenario o en cada uno de los escenarios. Puede haber escenarios que se pueden probar. Por ejemplo, si para el call center tengo una infraestructura tecnológica y esa infraestructura tecnológica la tengo redundada en un proveedor externo, en otro proveedor, pues eso sí puedo hacerlo a nivel técnico, a nivel de TI, sí puedo ejecutar una prueba para que de forma transparente al usuario toda la infraestructura tecnológica asuma de alguna forma el poder o el servicio se siga dando desde la otra infraestructura que tengo redundada. Eso puede ser completamente transparente para el usuario, pero a nivel técnico yo sí estoy probando los procedimientos para pasar del primario al secundario, que esa es la idea. O la idea al final, mejor dicho, es que estemos preparados, que la gente esté entrenada y sepa para un escenario real cómo tendría que actuar. Después de esa prueba es muy importante que se genere un informe con las conclusiones, un informe con las actividades que se hayan realizado. Y es muy importante para mí que ese informe contemple los tiempos. Es decir, si yo en una prueba necesito, por ejemplo, 5 horas para llevar a cabo todas las actividades de ese plan de continuidad de negocio, si he tardado 5 horas en la prueba, está claro que ese va a ser el tiempo que en un escenario real puedo tardar para poner en marcha mi plan de control de negocio. Y esa es la referencia. Y eso es un dato muy útil
porque en un escenario real ya sé que en ese tiempo es el que voy a necesitar aproximadamente para volver a la normalidad. Con lo cual es muy importante medir los tiempos. Esto de la misma manera que cuando te preparas para una prueba deportiva, una maratón, una triatlón, lo que sea, pues entrenas, que los entrenamientos te vas midiendo los tiempos y en base a esos tiempos luego en la prueba real vas a saber el tiempo aproximado que vas a tardar. Pues esto es exactamente igual. La idea es entrenar, medir los tiempos para que luego cuando tengamos un escenario real pues sepamos aproximadamente qué tiempo vamos a tardar para recuperar el servicio. Esa es la idea. Bueno, en estas etapas he marcado con una estrellita, si os fijáis, si os dais cuenta, he marcado con una estrellita el análisis y el PCN, porque estas son las etapas más importantes en un proyecto de continuidad del negocio. Estas etapas además son las que vamos a ver en estos webinars. De hecho, el siguiente webinar, el de la semana que viene, ahí me centraré más en la parte del VIA, que ya sabéis, en la parte de análisis siempre hay una etapa de VIA y una etapa de análisis de riesgos. Pues la parte del VIA es lo que os voy a intentar explicar cómo enfocar un VIA en el webinar de la semana que viene. Y en el tercero, el de dentro de 2 semanas, os hablaré un poco más en detalle de esta parte, del plan de continuidad de negocio. Os explicaré cómo desarrollar o cómo enfocar un plan de continuidad de negocio de forma que tengáis una idea de cómo desarrollar esa parte o esa etapa. Bien, pues esto con respecto a las etapas del proyecto de continuidad de negocio. Ahora, buenas prácticas. Estas son recomendaciones que os hago a la hora de abordar también un proyecto de continuidad de negocio. A ver, recomendación básica al principio. Cuando defináis un proyecto de continuidad de negocio, tenéis que identificar los servicios, porque al final, cuando hablamos de continuidad de negocio, la continuidad de negocio es para servicios que ofrece la empresa. Esos servicios se pueden interrumpir. La idea es que tengamos un plan de continuidad de negocio o una gestión, mejor dicho, una gestión de continuidad de negocio para que, en el caso de que se interrumpa, poder seguir proporcionando el servicio de alguna forma. O que esa interrupción no nos afecte mucho o que al menos podamos estar preparados para esa interrupción. Pues al final tenemos que definir un alcance. Y mi recomendación es que, sobre todo si tenéis varios servicios, no abarcarlos todos al principio, acotar el alcance. Centraros al principio en un servicio que consideréis que sea sencillo, que lo podáis manejar bien, sobre todo que tengáis buen diálogo con las personas, con los interlocutores, con las personas, con el equipo que va a estar en ese servicio. Eso es muy importante, porque al final es muy importante la comunicación entre las personas. En un proyecto de este tipo, como en cualquier proyecto, es muy importante que haya una buena comunicación entre todos los integrantes del proyecto. Entonces, es fundamental que en esa primera etapa del proyecto, de alcance, cuando vais a definir alcance, que si tenéis diferentes servicios, os enfoquéis en un único servicio y sea un servicio en el que vosotros pensáis que el proyecto se va a desarrollar de forma sencilla, de forma ágil, de forma satisfactoria, y eso implica también que la gente que haya implicada en ese servicio pues sea gente con la que os vaya a comunicar de forma fluida, que no haya muchos problemas en ese sentido. Entonces, eso también es importante, que al principio acotéis el alcance, no lo queréis abarcar todo, ir poco a poco, pasito a pasito. Esa es la recomendación. Ahora, también es recomendable que al final, si vais a desarrollar un proyecto de este tipo, os baséis en estándares o en guías que os puedan servir para ejecutar las diferentes etapas que conforman el proyecto. Las más importantes, pues aquí os he puesto algunos ejemplos. La base de todo siempre es la ISO 22301, porque eso es un estándar internacional que se puede certificar. De hecho, hay muchas empresas que tienen ese estándar certificado. Yo soy auditor cualificado que hace auditoría de certificación de ese estándar. Ese estándar básicamente define unos requisitos para un sistema de gestión de continuidad de negocio, y en ese estándar básicamente pues define una base para poder implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio. Entonces es una referencia básica que deberíais de contemplar a la hora de llevar a cabo un proyecto de este tipo. Ahora, tenemos otro estándar también que deberíais de tener en el radar, que es la ISO 22313, que eso tiene mucha relación con el primero, con la ISO 22301, aunque la ISO
22313 lo que es básicamente es una guía, no es un estándar certificable, es una guía de buenas prácticas para saber cómo implementar un sistema de gestión de control de negocio. Es decir, el primer estándar es los requisitos de un sistema de gestión de control de negocio. Es una definición de qué hay que hacer. Pero la ISO 22313 es una guía de cómo se puede hacer. Es una guía que te puede ayudar a saber cómo implementar un sistema de gestión de control de negocio. Con lo cual, pues también nos puede servir, nos puede ayudar como guía para saber cómo implementar ese sistema de gestión de control de negocio. La 22317, eso es otro estándar también que deberéis tener en el radar. Esto también es una guía, no se certifica, pero sí va a ayudar a saber cómo implementar o cómo desarrollar un BIA, un Business Impact Analysis. Eso es lo que os he comentado que en el próximo webinar os hablaré de cómo realizar un BIA de forma muy sencilla os dará un enfoque sobre cómo implementar o cómo desarrollar una ontología para desarrollar un BIA. Y eso es una de las cosas que había que hacer en la etapa de análisis. Si os acordáis, aquí cuando veamos las etapas del proyecto, en la etapa de análisis, aquí hay que hacer un BIA básicamente y un análisis de riesgos. Pues para ese BIA os podéis basar en la ISO 22317, pues esa es mi recomendación. Otra guía importante, la 22320, que esto es básicamente una guía para la gestión de incidentes en la etapa o cuando hablamos de gestión de emergencias. A ver, esto de gestión de incidentes, básicamente cuando se produce una interrupción del servicio, pues generalmente va a venir ocasionada porque antes se ha detectado un incidente o se ha abierto una emergencia. Entonces, esa parte, en lugar de gestionarse directamente desde la 22301, hay una guía, que es la 22320, que es la que nos va a ayudar a gestionar ese tipo de eventos o ese tipo de incidentes como parte complementaria a la gestión de la continuidad de negocio. Otro estándar también que deberíais tener en el radar y que yo os recomiendo que le echéis un vistacillo es la 27031, que básicamente es como la 21301, lo que pasa es que está enfocado más al entorno TIC, al entorno de las tecnologías de la información y comunicaciones. Si bien es cierto que la 21301 engloba cualquier proceso, cualquier área, eso implica también incluir a la parte de TI, la 21301 tiene un enfoque global, es para todo. Cualquier actividad, cualquier proceso, cualquier elemento de una empresa, pues, o cualquier actividad dentro de una empresa, está englobada dentro de la 22301 porque tiene un enfoque global. Sin embargo, la 27031 se enfoca más en la parte de las tecnologías, la parte de los sistemas de información, servidores, equipos de usuarios. Va más a esa parte, más a las tecnologías. Esa es la diferencia, pero al final es un poco lo mismo. También tienes que tener una etapa de análisis, una etapa de estrategia, una etapa de plan de control de negocio y una etapa de pruebas. Las etapas son las mismas, pero enfocándonos siempre a la parte de TI. Y otra guía también, que es una guía, esta sí la vais a encontrar de forma pública. Los otros estándares que os he comentado hasta ahora son estándares ISO que pues tenéis que comprarlos, son estándares ISO oficiales y tenéis que entrar en la página iso.org para adquirir esos estándares. Pero el NIS 834 es un estándar americano de Estados Unidos que aplica a entidades federales de los Estados Unidos y ese estándar si lo podéis encontrar de forma gratuita en Internet, si buscáis, y también es una guía para implementar un plan de contingencia, que tiene también relación con el plan de control de negocio. Lo único que ese estándar lo vais a encontrar en inglés, obviamente, porque es un estándar que se ha desarrollado para entidades federales de Estados Unidos, con lo cual el idioma básico, pues, o el idioma en el que está esa guía, es en inglés. Pero también os puede servir como referencia. De todas formas, luego más adelante os voy a dar una sorpresa en relación a la ISO 22101, porque, bueno, eso lo dejo para el final mejor. Seguimos con buenas prácticas. Al final os digo, os voy a dar una sorpresa con la ISO 21301. Con respecto a otras recomendaciones, bueno, es también recomendable al principio definir un plan de proyecto, porque esto al final, cuando se desarrolla un plan de continuidad de negocio, al final es un proyecto como cualquier otro y hay que definir, pues, cuáles son las diferentes actividades que se van a desarrollar durante el proyecto, cuáles son los recursos que van a ser necesarios para cada actividad, cuáles son los plazos,
esto es como cualquier proyecto. Necesitas un plan de proyecto o yo recomiendo que tengáis un plan de proyecto. Si bien es cierto que no es algo obligatorio, no es algo que sea estrictamente necesario, pero sí te puede ayudar porque puedes identificar pues todas las etapas por las que vas a pasar. Las etapas que habéis visto antes las podéis utilizar como referencia para esas actividades que tenéis que llevar a cabo en el proyecto. Qué persona, qué responsable se va a responsabilizar de llevar a cabo cada actividad, qué plazo vayan a necesitar. Eso para mí es fundamental. Si bien es cierto que no es obligatorio. Y una buena práctica también es definir al principio qué metodología va a utilizar para llevar a cabo la primera etapa, que es la de análisis, en la que se hace o la que se tiene que llevar a cabo el VIA y el análisis de riesgos. Para el VIA, ya sabéis que en el próximo webinar de la semana que viene os voy a comentar un método sencillo para calcular el VIA, porque del VIA vais a encontrar diferente información, googleando, buscando por ahí en Internet. No hay mucha literatura y la poca que hay la vais a encontrar en inglés. Entonces, la idea es que yo muestre, y al final no es muy complicado, hacer un VIA es muy sencillito. Eso es lo que voy a contar la semana que viene para intentar de daros un poco de más información, un poco más, que tengáis un enfoque sobre cómo llevar a cabo ese VIA. Del AR, del análisis de riesgos, no os voy a hablar en estos webinars porque al final eso tiene que ver también con el análisis de riesgos de la ISO 27001 y de eso sí vais a encontrar mucha información, con lo cual considero que es más importante que nos centremos en el VIA más que en el AR, porque del AR vais a encontrar mucha información y además ese paso, además también vais a encontrar muchas metodologías en Internet. Magritte, por ejemplo, es una metodología muy conocida para análisis de riesgos, CRAM, TABE. Vais a encontrar muchísimas referencias de cómo tener una metodología para gestionar riesgos. Sin embargo, del VIA creo que vais a encontrar menos información y pues además también yo cuando visito empresas suele haber más dudas en esa etapa, la etapa del VIA, con lo cual considero que es más importante que nos centremos en esa parte. Bien, esto con respecto a buenas prácticas. Ahora, con respecto a recursos. ¿Qué recursos debéis de tener en cuenta o en consideración a la hora de llevar a cabo un proyecto de este tipo? Bien, con respecto, bueno, tenéis que tener por una parte personal interno, porque esto al final se trata de desarrollar unos procedimientos, unos planes, unas políticas. Para eso necesitáis personal interno. Y dentro de ese personal interno deberéis de definir una estructura, una jerarquía interna que debe estar siempre liderada por la dirección. La dirección siempre tiene que estar implicada, siempre tiene que ofrecer los recursos que sean necesarios para implementar el sistema, pero debajo de la dirección y dependiendo y reportando directamente a la dirección, debe de definir, o es lo recomendable, un responsable de continuidad de negocio, que es el que se tiene que encargar de liderar todo el desarrollo del proyecto, las etapas que hemos visto antes, de análisis, de diseño de la estrategia, de desarrollo del plan de continuidad de negocio, de las pruebas. La persona que va a liderar todas esas etapas, o tiene que haber una persona para que lidere todas esas etapas, y lo recomendable es que se defina pues un rol que sea responsable de control del negocio y que reporte directamente a la alta dirección. Ahora, también podéis contar con personal externo, sobre todo si nunca habéis hecho un proyecto de este tipo, puede ser bastante necesario que tengáis en el radar a consultores externos o empresas externas que tengan experiencia real, porque no es lo mismo que te digan que sí, que tiene experiencia, a que te demuestren que tiene esa experiencia. Eso se demuestra con proyectos en los que haya participado o proyectos en los que haya participado y esos proyectos hayan concluido. Y al final, pues es importante que tengáis un recurso externo, pero que tenga experiencia real y que os pueda ayudar de verdad. O sea, si tenéis alguna duda, que le podéis preguntar y que os pueda dar una respuesta que os pueda servir de algo, obviamente. Recursos también, cuando hablamos de recursos, tenéis que considerar herramientas. Hay muchas herramientas para hacer un proyecto de este tipo. Vais a encontrar en el mercado muchas herramientas, pero para mí lo recomendable es utilizar el fichero Excel. O sea, este Excel podéis utilizarlo para el VIA, podéis utilizarlo para el análisis de riesgos. Hay muchas herramientas para esa etapa, pero yo creo que para mí, al menos, lo más sencillo es utilizar un Excel. ¿Por qué? Porque las herramientas tienen un coste. O sea, si compras una herramienta para hacer la parte del VIA o la parte de análisis de riesgos, eso tiene un coste. Pero no solamente el coste de la herramienta,
también es el coste de aprender a usar la herramienta, que eso muchas empresas te lo venden de forma independiente, de forma aparte. Pero además también hay muchas empresas que si tienen un modelo de negocio en el que guardan la información en la nube, pues eso conlleva unos riesgos, pero también hay empresas que no te permiten exportar esa información que subes a la nube, luego no te permiten exportarla a local. Con lo cual, si dejas de trabajar con ellos, esa información que has subido a la nube, puedes perderla. Entonces, también digo que cuando esas herramientas, tampoco quiero decir que sean malas, por supuesto, porque tienen muchas utilidades o son muy útiles para implementar un proyecto de este tipo, sobre todo si tenemos un proyecto muy amplio que abarque muchos servicios, que implique mucha actividad. Ahí se puede ser recomendable automatizar el proceso y se puede automatizar mejor con herramientas de las que hay en el mercado. Pero si estamos hablando de un proyecto chico, un proyecto pequeñito, en el que no hay mucha complejidad, yo os recomiendo que tengáis un Excel. Pues creo que para mí esa estrategia puede ser la mejor. Y otro recurso que tenéis que tener también en cuenta, que debéis de tener en el radar, es documentación. Y al final vais a necesitar, como decía al principio, que vais a necesitar políticas, procedimientos, planes. Pues hay en el mercado también vais a encontrar muchos paquetes de documentos que van a estar ya preparados, que van a estar ya desarrollados. Vosotros simplemente vais a tener que rellenarlos con los datos que correspondan de vuestra empresa y pues eso también deberíais tener en cuenta, que eso hay muchas alternativas y esos paquetes de documentos pues van a ayudar a tener esa base documental para implementar el sistema de gestión de controles de negocio, para proyectos de controles de negocio. Bien, pues esto con respecto a recursos. Ahora, esta última etapa, os quiero comentar también que para implementar un proyecto de controlar el negocio, lo habitual es basarse, y esto ya lo sabéis porque ya lo comenté antes, lo habitual es basarse en una ISO 22101. Este estándar básicamente, como os decía también antes, lo que define es un sistema de gestión de control de negocio. Y dentro de este sistema de gestión de control de negocio, pues hay principalmente dos partes. Hay una parte de un sistema de gestión, de un ciclo de mejora continua, que eso es común con otros sistemas de gestión, como por ejemplo 9001, 14001 o incluso 27001. Hay una parte que siempre es común, que es cuando se define el contexto, el liderazgo, la política, la planificación, el soporte, la evaluación, la mejora continua. Todo eso es común. Pero aparte, la 22301 tiene una sección específica de la continuidad de negocio, que es donde se habla precisamente del VIA. O sea, para implementar una ISO 22301 es obligatorio hacer un VIA, es obligatorio hacer un análisis de riesgos, es obligatorio definir la estrategia de continuidad, es obligatorio definir planes de continuidad, planes de recuperación y definir pruebas. Si os fijáis, esa parte que es específica de la continuidad de negocio es precisamente o está alineado precisamente con las etapas que os decía al principio. Es decir, al final la 22301 lo que te está dando es una idea de cómo llevar a cabo un proyecto de continuidad de negocio añadiendo esa parte del sistema de gestión. ¿Cuál es la ventaja de añadir a esa parte de continuidad de negocio? ¿Cuál es la ventaja de añadir un sistema de gestión? Pues la ventaja o el beneficio que te da cualquier sistema de gestión, que tienes un modelo de mejora continua. De forma que vas a planificar acciones. Por ejemplo, vas a planificar cuándo vas a hacer el VIA, cuándo vas a hacer el análisis de riesgos. Tienes que tener una etapa de ejecución. En base a la planificación voy a hacer el VIA y voy a hacer el análisis de riesgos. Voy a hacer una etapa de revisión. O sea, una vez que he hecho el VIA, una vez que he hecho el análisis de riesgos, una vez que he hecho mi estrategia, voy a revisarlo, a ver cómo está. Y hay una etapa de actuar. O sea, si después de la revisión he visto en el VIA que me faltaba una actividad o un proceso o he valorado algo que no estaba de la mejor forma, pues voy a corregirlo. Y toda esa etapa es lo que añade de forma predefinida el sistema de gestión. Y por eso, si unimos al sistema de gestión y unimos la continuidad del negocio, tenemos la ISO 22301. Esa es la idea. Esa es la unión del sistema de gestión con la unión de la continuidad del negocio. Si sois una empresa que ya tiene otro estándar, por ejemplo la ISO 9001 o la ISO 27001 o la ISO 14001, cualquier otro estándar que defina un sistema de gestión, pues eso os va a resultar muy útil porque
toda esa parte del sistema de gestión se puede integrar y podéis tener un sistema integrado. Lo que sí tendréis que hacer de forma específica para la 22301 es la parte de continuidad de negocio, obviamente. Pero toda esa parte del sistema de gestión, si ya tenéis una estándar, 9001, 27001, 14001, toda esa parte os la podéis ahorrar. Y al final centraros solamente en la parte de continuidad de negocio. Bien, pues ahora os voy a dar la sorpresa que os comentaba antes. En ese enlace que veis en pantalla, tenéis acceso a una dirección de iso.org, que iso.org, con esto de la pandemia, ha decidido publicar una serie de estándares de forma gratuita y de forma temporal. Uno de esos estándares precisamente es la ISO 22301. Es decir, en ese enlace que veis en pantalla, uno de los estándares que vais a ver, que podéis acceder a él de forma gratuita, es precisamente la ISO 22301. Os recomiendo que le echéis un vistacillo. Está en inglés, pero no creo que el inglés sea un problema para vosotros. Y creo que puede ser muy interesante que para los siguientes webinars que vamos a ver las semanas próximas, creo que puede ser interesante que antes de que veáis esos webinars le echéis un vistacillo al estándar para saber por dónde van los tiros, por lo menos para saber qué es lo que dice el estándar en cada caso. No obstante, en los siguientes webinars, yo el enfoque que os voy a dar va a ser un enfoque global, pero creo que para aterrizar esos conceptos que vamos a ver en los próximos webinars puede ser interesante que le echéis un vistacillo a la ISO 22301. Insisto, está disponible de forma temporal. La ISO 22301, si no estuviéramos en situación de pandemia, para adquirir ese estándar tendréis que pagar, no sé si son 200 o 300 euros. Un documento de 30 o 50 páginas cuesta, en condiciones normales, cuesta pues 300 o 200 y pico euros. Lo que pasa es que, insisto, como ISO.org ha querido contribuir de alguna forma a lo que está ocurriendo en todo el mundo y este estándar tiene que ver también con la situación actual, es decir, hay empresas que, pues, por tema de la pandemia no se pueden desplazar, las personas no se pueden desplazar a la oficina. Tienen que tener un plan de control de negocio también para que la gente pueda trabajar desde casa. Entonces, pues ISO.org ha considerado que este estándar les puede ayudar un poco a organizarse cada empresa para definir su plan de control de negocio ante esta situación de la pandemia. Bien, pues última sección, ahora es vuestro turno. Ahora vienen las preguntas, vienen vuestras preguntas y voy a dar respuesta. Os pido por favor que en las preguntas nos centremos en la temática que hemos abordado para esto, para no perdernos en otras cuestiones que también son interesantes, porque todas las preguntas que me mandáis siempre son interesantes, pero debemos de centrarnos en la temática que hemos abordado. Así que, bueno, voy a leer preguntas, a ver qué tenemos por aquí. A ver un momentito, que abra esto, a ver si localizo preguntas. Vamos a tener aproximadamente 10 minutos de preguntas. Venga. A ver. Vale, Brenda me pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la frecuencia recomendada para realizar las pruebas del plan de control de negocio? Te cuento, Brenda. No hay un estándar que te diga que tengas que hacer pruebas de forma concreta, o sea, no hay un estándar universal que te diga que tienes que hacer pruebas, por ejemplo, todas las semanas o todos los años, pero lo habitual es que esas pruebas sean periódicas y la periodicidad suele ser anual, es decir, que anualmente al menos hagas una prueba. Ahora, ¿qué es lo que suelen hacer las empresas? Las empresas lo que suelen hacer es, en base a los escenarios que hemos visto antes, o sea, tienes diferentes escenarios dentro de tu plan de control de negocio, puedes definir diferentes escenarios. Entonces, lo que suelen hacer las empresas es tener una planificación, como estamos hablando de un plan de un sistema de gestión, lo de planificar es muy importante, pues definen una planificación para que cada año, en 3, 4 años, van a probar todos los escenarios. De forma que si, por ejemplo, definen 3 escenarios, pues en 3 años, cada año, van a probar un escenario distinto. No tienen que probar todos los escenarios cada año, con lo cual se planifican para probar todos los escenarios en un plazo de tiempo. De esa forma, cada año se centran mejor en un escenario, trabajan mejor ese escenario e involucran mejor de forma más precisa a cada persona involucrada en ese escenario. Vale, pues espero haber resuelto la pregunta. A ver. Francis me hace también la siguiente pregunta.
¿Cómo hacer el análisis por disrupción en el entorno de la pandemia? Bueno, Francis, eso es un poco complejo. Eso es un poco complejo porque eso va a depender también de cada empresa, porque esto al final, cuando haces un proyecto de continuidad de negocio, ya sabes que hay una etapa de análisis, que es la primera. En esa etapa de análisis hay un BIA, hay un análisis de riesgos. Ahí es donde tienes que contemplar esa situación. ¿Cómo te va a impactar? ¿Cómo vas en el caso de que se produzca esa amenaza, porque al final es una amenaza, cómo va a afectar a la actividad y cómo vas a recuperarte en ese escenario? Entonces, eso para mí puede tener una valoración o yo puedo hacer un análisis y tú puedes hacer otro distinto. Sí, es verdad que al final tiene que haber un criterio, tenemos que definir un método para que tanto yo como tú al final podamos, si trabajamos en la misma empresa, siguiendo esa metodología, al final lleguemos al mismo resultado. Pero si no tenemos ese método, tú puedes tener un criterio y yo puedo tener otro. Entonces, lo primero es unificar criterios. Y en base a esos criterios vamos a valorar el escenario. Eso es lo que nos pide también el estándar, que tengamos, o el estándar, o lo que nos pide la ISO 22701, que tengamos un método donde definamos criterios para evaluar cada escenario y en base a ese criterio evaluaremos. Pero de forma universal, el cómo hacer ese análisis o cómo va a afectar ese análisis, eso dependerá de cada caso y dependerá del método y de los criterios que hayamos definido en ese método. Pero esa es la base, esa sería la base, tener un método donde definamos los criterios para desarrollar el BIA y el análisis de riesgos para cada caso. Más preguntas, más preguntas, a ver, más preguntas, más preguntas. A ver, Luis me pregunta lo siguiente. Con relación a los estándares disponibles, ¿crees conveniente que la organización desarrolle su propio estándar? Su propio estándar, no sé si he entendido bien tu pregunta, Luis. Bueno, puedes desarrollar tu propio estándar, pero esto es como el que reinventa la rueda. Es decir, si la rueda ya está inventada, ¿para qué vas a inventar otra vez la rueda? Quiero decir, si tenemos un estándar para definir requisitos mínimos para un sistema de gestión de continuidad de negocio, si tenemos un estándar que nos va a ayudar para saber cómo implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio, si tenemos un estándar que nos va a ayudar a desarrollar un BIA, si todo eso está hecho, ¿para qué vas a inventar otro estándar aparte? Además, los estándares ISO, al final, como se han desarrollado es con la opinión de muchos expertos a nivel internacional que se han unido todos para desarrollar un estándar universal internacional para, de alguna forma, reunir todo ese conocimiento en un estándar. Entonces, ¿quieres desarrollar un estándar propio? Sí, pero eso es como, o yo lo veo así, al menos, y no sé si he entendido bien tu pregunta, Luis, pero si es así, ¿para qué vas a reinventar la rueda si ya está inventada? Más preguntas, más preguntas, más preguntas. A ver, Luis Gabriel, me pregunta también lo siguiente. ¿Es auditable esta implementación y por tanto, por ser una ISO, es factible de certificación? Sí, creo que lo he comentado, Luis Gabriel. La ISO 22301 es un estándar certificable, efectivamente. Ponía el ejemplo de que yo, por ejemplo, soy auditor cualificado, hago auditoría de certificación y hay muchas empresas que están certificadas en este estándar. Hay por ahí en iso.org, en el enlace que os he dejado antes, donde podéis descargar la ISO 22301, ahí también iso.org publica encuestas anuales donde podéis ver por sectores y por países a nivel mundial cuál es la cantidad de certificados ISO 22301 emitidos. Bueno, 22301, 27001, 9001, podéis ver estadísticas de todos los estándares ISO. Pero de este estándar de la ISO 22301, dado que es un estándar que se puede certificar, también podéis ver los resultados a nivel mundial del número de certificados que hay en todo el mundo. Entonces, 22301 no es de los más certificados a nivel mundial, pero sí está en el top 5, en el top 6. Y además es un estándar que está creciendo. Y yo creo que con esto de la pandemia, cuando veamos los resultados de este último año, creo que habrá crecido un poquito con esto de la pandemia, el número de certificados a nivel mundial. Más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas. Cristian me pregunta lo siguiente.
¿Es recomendable tener un plan de continuidad de negocio por empresa o específico por servicio? A ver, esto depende de cómo te quieras organizar, Cristian. Te diría que esto dependerá de cada caso, dependerá de si quieres darle... Esto depende al final de cómo te quieres organizar. Ambas soluciones pueden ser válidas, pero al final, si lo tienes todo, porque si lo enfocas a nivel de empresa, la empresa proporciona unos servicios. Con lo cual, si le das ese enfoque de empresa, dentro del plan de continuidad de negocio de la empresa, tienes que incluir los servicios. Si te enfocas en servicios y tienes varios servicios, pues tendrás un plan de continuidad de negocio para cada servicio. Pero ten en cuenta al final que cuando hablamos de continuidad de negocio, nos enfocamos en servicios. Y yo lo que recomendaba al principio, antes también recomendaba, una de las buenas prácticas, es que no abordéis al principio todo, ir poco a poco. Entonces, si nos basamos en servicios y tenemos varios servicios, no abordéis todos los servicios. Escoger primero uno que sea sencillito, que conozcáis a las personas involucradas, pero la comunicación tiene que ser muy fluida, de forma que primero empezáis con ese servicio y luego vais creciendo poco a poco y vais incluyendo más servicios. Entonces, el enfoque podría ser más tener un plan de continuidad de negocio para la empresa, incluyendo un servicio e ir creciendo e incluyendo cada vez más servicios. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. Jaime pregunta, ¿con qué frecuencia debe estar siendo actualizado el VIA? Esto, de la misma forma que antes comentaba que no hay una ley universal para realizar las pruebas del plan de continuidad de negocio, el VIA lo habitual es definir la metodología que se va a hacer de forma periódica y esa periodicidad suele ser anual. Es decir, el VIA se suele hacer una vez al año. O bien, si ha habido un cambio importante, ha habido un servicio nuevo o en un servicio en los que ya existían ha sufrido cambios importantes, pues ahí sí será necesario volver a hacer un VIA. Pero si no, en condiciones normales lo habitual es hacerlo de forma anualmente, ese VIA. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. A ver, Carlos Alberto me pregunta lo siguiente. En una empresa que tenga un documento de continuidad de negocio, imagino que te refieres al plan de continuidad de negocio, pero que no tenga un VIA generado y una gestión de riesgos de continuidad, ¿qué pasos debería de tomar un nuevo responsable de continuidad de negocio para retomar la gestión de la continuidad? A ver, aquí se ha ido directamente al grano. Se ha hecho un plan de continuidad de negocio sin pasar por la etapa previa de VIA y análisis de riesgos. Eso también es habitual encontrarte empresas que hacen un plan de continuidad de negocio basado en un VIA, sin basarse en un VIA, en un AR. ¿Qué podrías hacer? Pues mantén el plan de continuidad de negocio, manténlo tal cual, haz el VIA y el AR y los resultados del VIA y el AR te tienen que dar, después del VIA y el AR tienes que hacer la estrategia y después de esa etapa de VIA, AR y estrategia, el plan de continuidad de negocio que tiene que salir como resultado tiene que ser 100% similar o igual al que ya había definido. Si no te sale igual, pues ya sabes lo que tienes que añadir. Tienes que añadir lo que hayas identificado en el VIA y en la R. Pero al final los resultados tienen que ser similares. Si no lo son, pues claramente tienes que añadir cosas. El plan de continuidad de negocio que ya tienes. Entonces yo haría eso. Es decir, si no se ha hecho un VIA y un AR previo, hazlo de acuerdo a un método, de acuerdo a una metodología. Si te sale algo distinto que identificas a la hora de hacer ese análisis con el VIA y el AR, en la etapa de estrategia te va a salir, pues añádelo en el plan de continuidad de negocio. Si no, pues ya tienes el plan de continuidad de negocio, además basado en un VIA y un AR que está alineado, con lo cual, pues esa sería la idea. Bueno, hay muchas más preguntas, pero no tenemos tiempo para responder más porque se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría estar más tiempo con vosotros respondiendo a todas las preguntas. Os prometo que si por mí fuera, estaría aquí esta mañana siguiendo contando cosas sobre esto, pero el tiempo es limitado, ya sabéis, y tenemos que concluir el webinar. De todas formas, ya sabéis que la semana que viene tendremos otro webinar en el que nos centraremos en la parte del VIA y el siguiente, el tercero y último, hablaremos del plan de continuidad de negocio. Así que, bueno, espero que este webinar os haya resultado interesante. Espero que hayáis aprendido cosas nuevas, que esa es siempre la idea. Y, por supuesto, espero también en los próximos webinars que, ya sabéis, serán la semana que viene y la otra semana.
El webinar ya sabéis que lo vais a recibir. Esto se está grabando y recibiréis el webinar. Así que, pues, si alguna parte no ha quedado clara, pues ya sabéis que ahí podéis volver a consultar las cosas que hemos visto. Y ya sabéis también que en el enlace que os he pasado de iso.org, ahí podéis tener acceso a una versión gratuita de la ISO 21601, que yo creo que también es recomendable que le echéis un vistacillo para la siguiente sesión de la semana que viene. Así que muchas gracias a todos por estar presentes, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a todos por aguantar hasta este momento y os espero en el siguiente webinar de la semana que viene. Gracias, hasta ahora, hasta luego.